Venga, estas son las aleyas del Corán y de una escritura clara, dirección y buena nueva para los creyentes que hacen la zalá, dan el azaque y están convencidos de la otra vida. Hemos engalanado a sus propios ojos las acciones de los que no creen en la otra vida, yerran ciegos. Estos tales son los que sufrirán el castigo peor y los que perderán más en la otra vida. En verdad, tú recibes el Corán de uno que es sabio, omnisciente. De Dios. Cuando Moisés dijo a su familia, distingo un fuego, voy a informaros de qué se trata y os traeré un tizón ardiente. Quizá así podáis calentaros. Al llegar a él le llamaron, bendito sea quien está en el fuego y quien está en torno a él. Gloria a Alá, Señor del universo. Moisés, yo soy Alá, el poderoso, el sabio. Y tira tu vara, y cuando vio que se movía como si fuera una serpiente, dio media vuelta para escapar sin volverse. Moisés, no tengas miedo. Ante mí los enviados no temen. Sí, en cambio, quien haya obrado impíamente, pero si sustituye su mala acción por una buena, yo soy indulgente y misericordioso. Introduce la mano por la escotadura de tu túnica y saldrá blanca, sana. Esto formará parte de los 9 signos destinados a Faraón y a su pueblo, son gente perversa. Cuando nuestros signos vinieron a ellos para abrirles los ojos, dijeron, esto es manifiesta magia. Y los negaron injusta y altivamente a pesar de estar convencidos de ellos. Claro, Y sí, los signos son los milagros, pero también toda cosa. Y, y se queja Alá de que injusta y altivamente nieguen sus signos a pesar de estar convencido de ellos. Y es verdad esto, tú sabes, bueno, ellos lo pensaban como creación, pero de alguna manera tienes la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad y que las cosas tienen que conectar, las cosas de nuestra cotidianidad tienen que ver con esa dimensión absoluta. Se queja de eso, ¿eh? Y es muy interesante que connote que tenemos noticia de la dimensión absoluta. mira cómo terminaron los corruptores. Dimos ciencia a David y a Salomón, y dijeron, alabado sea Alá, que nos ha preferido a muchos de sus siervos creyentes. Salomón heredó a David y dijo, hombres, se nos ha enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos ha dado de todo. Es un favor manifiesto. Las tropas de Salomón, compuestas de genios de hombres y pájaros, fueron agrupados ante él y formadas, hasta que llegados al Valle de las Hormigas, una hormiga dijo, hormigas, entrad en vuestras viviendas, no sea que Salomón y sus tropas os aplasten sin darse cuenta. Sonrió al oír lo que ella decía y dijo, Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado a mí y a mis padres. Haz que haga obras buenas que te plazcan. Haz que entre a formar parte por tu misericordia de tus siervos justos. Pasó revista a los pájaros y dijo, ¿cómo es que no veo a la bubilla? ¿O es que está ausente? He de castigarla severamente o degollarla, a menos que me presente sin falta una excusa satisfactoria. No tardó en regresar y dijo, sé algo que tú no sabes y te traigo de los Saba una noticia segura. He encontrado que reina sobre ellos una mujer.
a quien se ha dado de todo y que posee un trono augusto. He encontrado que ella y su pueblo se postran ante el sol, no ante Alá. El demonio les ha engalanado sus obras y habiéndoles apartado del camino, no siguen la buena dirección. Les ha engalanado sus obras, ha hecho atractivas su vida, sus obras. De modo que no se prosternan ante Alá, que pone de manifiesto lo que está escondido en los cielos y en la tierra, y sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis. Alá, fuera del cual no hay otro Dios, es el Señor del trono augusto. Dijo él, vamos a ver si dices verdad o mientes. Lleva este escrito mío y échaselo. Luego mantente aparte y mira qué responden. Dijo ella, dignatarios, me han echado un escrito respetable. Es de Salomón y dice, en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, no os mostréis altivos conmigo y venid a mí sumisos. Dijo ella, dignatarios, aconsejadme en mi asunto. No voy a decidir nada sin que seáis vosotros testigos. Dijeron, poseemos fuerza y poseemos gran valor, pero a ti te toca ordenar. Mira, pues, ¿qué ordenas? Dijo ella, los reyes, cuando entran en una ciudad, la arruinan y reducen a la miseria a sus habitantes más poderosos. Así es como hacen. Yo, en cambio, voy a enviarles un regalo, a ver con qué regresan los enviados. Cuando llegó a Salomón, dijo, ¿queréis colmarme de hacienda? Lo que Alá me ha dado vale más que lo que él os ha dado. No, sino que sois vosotros quienes están... A ver, no, sino que sois vosotros quienes están contentos con vuestros regalos. Regresa a los tuyos. Hemos de marchar contra ellos con tropas a las que no podrán contener y hemos de expulsarles de su ciudad, abatidos y humillados. Dijo él, dignatarios, ¿quién de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mí sumisos? Uno de los genios, un Ifrit, dijo, yo te lo traeré antes de que hayas tenido tiempo de levantarte de tu asiento. Soy capaz de hacerlo, digno de confianza. El que tenía ciencia de la escritura dijo, yo te lo traeré en un abrir y cerrar de ojos. Cuando lo vio puesto junto a sí, dijo, este es un favor de mi Señor para probarme si soy o no agradecido. Quien es agradecido lo es en realidad en provecho propio. Y quien es desagradecido, mi Señor se basta a sí mismo, es generoso. Dijo, desfiguradle su trono y veremos si sigue la buena dirección o no. Mira, perdona, pero podrían ir poniendo quién es ella, quién es él, quién es no sé qué. Se le falta un retoque, ¿eh? Cuando ella, El llibre de la Herder ho posa, tot això. Dijo ella, pues la reina, dijo él, Salomón. mira que bé, porque la, Tots són notes. vale. Cuando ella llegó, se dijo, ¿es así su trono? Dijo ella, parece que sí. Hemos recibido la ciencia antes que ella, nos habíamos sometido, pero lo que ella servía, en lugar de servir a Alá, la ha apartado, pertenecía a un pueblo infiel. Se le dijo, entra en el palacio. Cuando ella lo vio, creyó que era un estanque de agua y se descubrió las piernas. Dijo él, es un palacio pavimentado de cristal. Dijo ella, Señor, he sido injusta conmigo misma, pero como Salomón me someto a Alá, Señor del universo. Aquí explican toda la historia del encuentro de la reina de Saba con Salomón. Pero la idea es que la reina de Saba se convierte porque el suelo es de cristal. No, hombre, no, se convierte
eh, ve todo el reino de él y Salomón. Ah, por la magnificencia de Sí, todo. sí. Ah. Y a los tamudeos les enviamos su hermano Salí, servid a Alá. Y he aquí que se escindieron en dos grupos. Salim dijo, servid a Alá. Sí, 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 sí. Y se dividieron en dos grupos que se querellaron. Dijo, pueblo, ¿por qué precipitáis el mal antes que el bien? ¿Por qué no pedís perdón a Alá? Quizá así se os tenga piedad. Dijeron, os tenemos a ti y a los que te siguen por aves de mal agüero. Dijo, vuestro augurio está en manos de Alá, si sois gente sujeta a prueba. En la ciudad había un grupo de 9 hombres que corrompían en la tierra y no la reformaban. Dijeron, juramentémonos ante Alá que hemos de atacarles de noche a él y a su familia. Luego diremos a su pariente próximo que no presenciamos el asesinato de su familia y que decimos la verdad. Urdieron una intriga sin sospechar que nosotros urdíamos otra. Alá. Sí, y mira cómo terminó su intriga. Les aniquilamos a ellos y a su pueblo, a todos. Ahí están sus casas en ruinas en castigo de su impiedad. Ciertamente hay en ello un signo para gente que sabe. Salvamos, en cambio, a los que creían y temían a Alá y a Lot, cuando dijo a su pueblo, ¿cometéis deshonestidad o a sabiendas? Os llegáis a los hombres por concupiscencia en lugar de llegaros a las mujeres, si sois gente ignorante. Sí, Sí, soy. sois gente ignorante. Lo único que respondió su pueblo fue, expulsad de la ciudad a la familia de Lot. Son gente que se las dan de puros. Les preservamos del castigo a él y a su familia, salvo a su mujer. Determinamos que fuera de los que se rezagaran e hicimos llover sobre ellos una lluvia fatal para los que habían sido advertidos. Di, alabado sea Alá, paz sobre sus siervos que él ha elegido. ¿Quién es mejor, Alá o lo que le asocian? ¿Quién, si no, ha creado los cielos y la tierra y ha hecho bajar para nosotros agua del cielo mediante la cual hacemos crecer primorosos jardines allí donde vosotros no podríais hacer crecer árboles? Hay un Dios junto con Alá, pero es gente que equipara. Y compara. ¿Quién, si no, ha estabilizado la tierra, colocado por ella ríos, fijado montañas y puesto una barrera entre las dos grandes masas de agua? Hay un Dios junto con Alá, pero la mayoría no saben. ¿Quién, si no, escucha la invocación del necesitado, quita el mal y hace de vosotros sus sucesores en la tierra? ¿Hay un Dios junto a Alá? Qué poco os dejáis amonestar. ¿Quién, si no, os guía por entre las tinieblas de la tierra y del mar? ¿Quién envía los vientos como nuncios que preceden a su misericordia? ¿Hay un Dios junto con Alá? Alá está por encima de lo que le asocian. ¿Quién, si no, inicia la creación y luego la repite? ¿Quién os sustenta de los bienes del cielo y de la tierra? ¿Hay un Dios junto con Alá? Di, aportad vuestra prueba si es verdad lo que decís. Di, nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto fuera de Alá y no presienten cuándo van a ser resucitados. Al contrario, su ciencia no alcanza la otra vida. Dudan de ella, más aún, están ciegos en cuanto a ella se refiere. Los infieles dicen, cuando, vos, nos, cua- perdón,
Cuando nosotros y nuestros padres seamos tierra, ¿se nos sacará? O sea, te harán resucitar. Esto es lo que antes se nos prometió a nosotros y a nuestros padres. No son más que patrañas de los antiguos. Di, id por la tierra y mirad cómo terminaron los pecadores. No estés triste por ellos, ni te angusties por sus intrigas. Dicen, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza si es verdad lo que decís? Di, quizá algo de aquello cuya venida queréis apresurar esté ya pisándoos los talones. Sí, tu Señor dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría no agradecen. En verdad, tu Señor conoce lo que ocultan sus pechos y lo que manifiestan. No hay nada escondido en el cielo ni en la tierra que no esté en una escritura clara. Este Corán cuenta a los hijos de Israel la mayor parte de aquello en que discrepan. Es, sí, dirección y misericordia para los creyentes. Tu Señor decidirá entre ellos con su fallo. Es el poderoso, el omnisciente. Confía en Alá, posees la verdad manifiesta. Tú no puedes hacer que los muertos oigan, ni que los sordos oigan el llamamiento si vuelven la espalda. Ni puedes dirigir a los ciegos sacándolos de su extravío. Tú no puedes hacer que oigan si no quieres, si no quieres. Quienes creen Ay, en... perdón. Tú no puedes hacer que oigan, sino quienes creen en nosotros, en nuestros signos y están sometidos a nosotros. Cuando se pronuncie contra ellos la sentencia, les sacaremos de la tierra una bestia que proclamará ante ellos que los hombres no estaban convencidos de nuestros signos. El día que de cada comunidad congreguemos a una muchedumbre de los que desmentían nuestros signos, serán divididos en grupos, hasta que cuando vengan diga, ¿habéis desmentido mis signos sin haberlos abarcado en vuestra ciencia? ¿Qué habéis hecho si no? Se pronunciará contra ellos la sentencia por haber obrado impíamente y no tendrán que decir. Y no tendrán qué decir. ¿No ven que hemos establecido la noche para que descansen y el día para que puedan ver claro? Ciertamente hay en ellos signos para gente que cree. El día que se toque la trompeta, se aterrorizarán quienes estén en los cielos y en la tierra, salvo aquellos que Alá quiera. Todos vendrán a él humildes. Verás pasar las montañas que tú creías inmóviles como pasan las nubes, obra de Alá, obra de Alá que todo lo hace perfecto. Él está bien informado de lo que hacéis. Quienes presenten una obra buena obtendrán una recompensa mejor y se verán ese día libres de terror, mientras que quienes presenten una obra mala serán precipitados de cabeza en el fuego. Se os retribuye por algo que no hayáis cometido. He recibido solo la orden de servir al Señor de esta ciudad, que él ha declarado sagrada. Todo le pertenece. He recibido la orden de ser de los sometidos a él y de recitar el Corán. Quien sigue la vía recta la sigue en realidad en provecho propio, pero quien se extravía, di, yo no soy sino uno que advierte. Di Esto, también. esto es la opinión de Mahoma sobre el sí mismo. Di también, alabado sea Alá, Él os mostrará sus signos y vosotros los reconoceréis. Tu Señor está atento a lo que hacéis. ¿Te das cuenta el papel tan fundamental que eh, hace el reconocimiento de los signos en el Corán? Lo otro
Es un proyecto axiológico colectivo para las tribus de Arabia. Pero lo que está diciendo el fondo de ese mensaje es recoger los signos que yo hago para creáis, y los signos del cielo, la tierra, todo lo que hay, pues son signos de Allah. Es estupendo esto. Es el alma del Corán esto. A mí lo que me resulta curioso o interesante es que lo justifica todo en una reinterpretación de la historia. O sea, Sí, es como Moisés, Lot, etcétera, etcétera, que para los judíos son de una cosa, para los cristianos son otra, forman parte de la misma historia y hablan de la dimensión absoluta, significándola de manera diferente. Él lo reinterpreta y justifica su verdad en base a esa reinterpretación que hace del pasado. sí, sí, sí. Él reconoce las escrituras del pasado, les da valor. Y eso que él no había tenido contacto directo con, con las escrituras, ni con las judías, ni tampoco con los evangelios. Directo no lo había tenido. La tradición musulmana dice que era iletrado, porque todo esto lo dictaba y lo copiaban en hojas. Pero claro, él lo hace desde una epistemología mítica porque no tiene otro marco de interpretación. En las sociedades del conocimiento, el cultivo de la cualidad humana tendría que hacer este reconocimiento y reinterpretación de las escrituras del pasado, pero desde una epistemología no mítica. O sea, tendríamos que Exacto, hacer lo mismo que hizo Mahoma, pero desde una epistemología no mítica. exacto, exacto. Él no podía hacer una interpretación con una interpretación del conocer, de las narraciones, con una descripción de la realidad. No podía salirse de ahí, porque era la cultura del tiempo y bueno, está en la cultura del tiempo que nos ha llegado hasta mitad del siglo XX y para mucha gente todavía continúa. Pero a pesar de todo, él conoce el fondo, lo reinterpreta de fondo. Eso es lo Y que esta, tenemos que aprender. y esta reinterpretación del pasado, ¿cómo se liga o cómo se podría ligar con la creatividad necesaria para cultivar la cualidad humana ahora? Es decir, no es simplemente lo que tendríamos que hacer una reinterpretación del pasado, sino una reinterpretación libre y creativa de lo que dicen los textos. Pregunto, ¿eh? Tenemos que hacer una reinterpretación del pasado, mm, entendiendo cómo expresan los signos de Allah, o sea, lo que la inmensidad de lo que existe dice. Esto no es necesario que lo reinterpretemos, sino que veamos, sin una epistemología mítica que pretende que lo que dicen es descripción de realidad, que veamos cómo ellos lo vivieron, lo reconocieron la dimensión absoluta y la vivieron y organizaron su vida desde esa experiencia en árabes del siglo VII o en humanos del siglo XXI, ¿no? Pero lo interesante, verdaderamente interesante, es que podemos leer todas las escrituras sin someternos a nada en ellas y solo reconociendo su hablar de esa dimensión absoluta. Nosotros reconocerla en ellos y hacer nuestras propias construcciones para vivirla en la sociedad que estamos. Nos reconocemos en los proyectos colectivos que vivían ellos, en árabes del siglo VII o cristianos del siglo I o lo que sea. Y luego nosotros cogemos esa esencia informulable, esa calidad humana informulable, y la vivimos nosotros y desde ahí construimos nuestros proyectos, sin pretender que esos proyectos sean descripción
de la realidad tal como es. Ya, pero Esto sería la solución y es una solución preciosa que no se ha dado esta posibilidad no se ha dado en la historia de la humanidad. yo entiendo que José Manuel dice, vale, hay la historia sagrada de toda la vida, o los evangelios. Sí. Creo que José Manuel viene a preguntar si habría que, no sé si me equivoco, si tiene sentido hacer como ha hecho Mahoma, que es reinterpretar las historias estas. Él tiene que hacer una interpretación de algo que se toma como descripción de la realidad, lo reinterpreta en otra descripción de la realidad. Sí. Nosotros no haríamos así, sería una interpretación de la realidad que ellos lo dan como real y nosotros lo interpretamos como no real y sacamos las consecuencias para vivir en una época de conocimientos y cambio continuo, construyendo un pacto para eso, pero sabiendo que no tenemos ninguna descripción de la dimensión absoluta, ninguna, pero tenemos toda la sabiduría de nuestros antepasados de todas las tradiciones para cultivar esa. Ellos muestran, el Corán muestra una sabiduría para en unos proyectos vivir la dimensión absoluta. Nosotros lo vemos, lo entendemos y decimos, continuamos en tu dirección, pero ya sin dimensión, sin Epistemología mística. epistemología mítica, sabiendo que es una descripción humana y que eso sutil que dicen los signos de Alá no los podemos encajar en una descripción. Vale, pero sería legítimo, siguiendo en esta línea, sería legítimo coger y reinvento, no la figura de Jesús, sino reinvento estas historias que están en los evangelios. No, Eh, no, no. ¿Sería legítimo? No, yo creo que no. Que las escrituras que nos han llegado se han de interpretar, se han de leer como llegaron, porque en esa forma concreta se dijo la sabiduría de nuestros antepasados. Esto es lo que pretendemos al leer el Corán, entender cómo los árabes del siglo VII, con un proyecto de vida adecuado a las tribus guerreras de Arabia, eh, esa sabiduría que ellos vivieron en esas condiciones, nosotros hemos de aprender que ellos vivieron sabiduría. Esa sabiduría me llega y entonces yo vivo en mi tiempo esa sabiduría, pero sin tocar su propia construcción. Su propia construcción me han servido a mí para captar la calidad humana de aquellas gentes. Y ahora heredo esa calidad humana y me construyo una manera de vivir. Pero ya una sociedad que cambia continuamente y que no podemos hacer proyectos de vida fijados e intocables. Es muy claro esto. Yo lo veo claro como el agua. No sé por qué la gente no la entiende y presentan tal dificultad. Presentan dificultad porque interpretan el Corán, los Evangelios o la Sagrada Escritura judía como descripciones de la realidad, reveladas, bla, 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 por Dios, e intocables. Entonces es un follón tremendo, porque tenían una forma para árabes del siglo VII, pero para los musulmanes que viven con nosotros o viven en Francia, no sirve eso. Y nosotros, el cristianismo también, fue una forma que construyeron el siglo III, siglo IV, como interpretación de lo que creían que había hecho Jesús. Pero claro, eso lo hicieron para un contexto de imperio romano. Para nosotros esas formas no nos sirven y tenemos de desprendernos de ellas con absoluta libertad. Empeñarse que han de ser esas mismas formas intocables
del siglo III o IV en el siglo XXI es disparate. No puede la gente aceptarlo, porque ha de vivir de cambiar. Y esto eran sociedades estáticas. Por lo tanto, tienen que rechazarlo. No tienen más remedio. Pero rechazándolo, pierden también la sabiduría que se expresaba ya. Esto es claro como el agua. Esto es lógico. Y sin embargo, tiene una resistencia tremenda porque continúan interpretando las narraciones de aquellas épocas como descripciones de la realidad, como descripciones lo que era Dios, cómo actuaba, etc. Descripciones intocables. Eso no puede ser. Ha adherido mientras las sociedades eran agrarias, autoritarias, con variaciones en 20 siglos, pero no fundamentales. Pero ahora tenemos una variación fundamentalísima y no podemos continuar por ahí. Y así les va, ¿eh? Es que todo esto me hacía pensar, o sea, por lo que expresas ahora, sí que veo una diferencia. Y esto me hacía pensar en una cosa, y a lo mejor aquí patino porque no los conozco, mucho, pero por ejemplo, los Bahá'í, la fe Bahá'í, sí que hace lo mismo que hizo Mahoma, que es una justificación a través de una reinterpretación de todo, como todos son profetas, enviados, y eso da como una continuidad histórica a una dimensión absoluta que es igual. En cambio, lo que se propondría desde aquí es una lectura no mítica de los textos, pero contextualizada en su época, que a nosotros nos dé herramientas para poder construir una nueva manera de hablar de la dimensión absoluta. O sea, no es la justificación en un proceso histórico de como todos han hablado de esto, nosotros podemos hablar, sino cada cultura ha conectado con esa dimensión absoluta, ya sé que los conceptos no son así, y lo ha expresado de una manera, y nosotros tenemos que hacerlo de la otra, pero no por justificación histórica de la dimensión absoluta, sino por condición animal. Nosotros heredamos el pasado sin tocar una tilde. No tocamos nada, pero en vez de interpretarlo como descripción de la realidad, descripción de lo que tenemos que hacer los humanos, lo interpretamos simbólicamente como un hablar de lo que no se puede hablar. Y entendiendo eso que dicen ellos de lo que no se puede hablar, no se puede mentar, nosotros hacemos una construcción para expresar en un tiempo de cambio continuo, acelerado, cada vez más acelerado y no estático, construcciones para vivir nosotros que nos sirvan para hablar de lo que no se puede hablar, heredado de nuestros antepasados, de todos los antepasados de la humanidad, sin tocar nada de lo que ellos hicieron, pero libres de todo el pasado, libres absolutamente de todo el pasado, porque es que no lo podemos vivir como ellos. Y lo que nos transmiten es una sabiduría que no se traduce en formas, por tanto nos deja una libertad omnímoda para darle las formas que nos convengan para poder sobrevivir. Es de una lógica sencilla y aplastante. Y en ese sentido, ¿consideras, por lo que hemos leído, que Mahoma estaría preso del pasado al hacer esta reinterpretación? De alguna manera, no preso. En este caso, fíjate que él construye un proyecto colectivo nuevo y entonces lo que hace es repasar la noticia que tiene del pasado, que es segmentada, del pasado judío y tal. O sea, del pueblo que él sabe que ha tenido experiencia absoluta de la realidad, las incorpora en su construcción para hacer un proyecto también como interpretación de la realidad intocable, nuevo para los árabes del siglo VII. O sea, de alguna manera está en una situación más complicada que nosotros,
porque él tiene que hacer una reinterpretación de las narraciones del pasado. Nosotros no tenemos que hacer ninguna interpretación de las narraciones del pasado, sino entender lo que dijeron, asumir lo que dijeron y hacer unas narraciones adecuadas, sin tener que cogerlas ellas y transformarlas para reinterpretarlas. No, yo no las reinterpreto, las acepto, aprendo de ellas y tengo que construir algo nuevo, porque es la primera vez que en la historia de la humanidad se da sociedades que cambian continuamente. Ellos miraban siempre, hacían lo que habían hecho sus antepasados, miraban atrás. Nosotros tenemos que mirar adelante. No podemos seguir el mismo patrón de construcción. Y en esa reinterpretación que hace Mahoma, está justificado, porque es lo que me llama la atención, está justificado decir que cristianos y judíos estaban equivocados. O sea, nosotros no podemos decir que estuvieran equivocados, sino que estaban presos de un contexto que les hacía ser así. Pero Mahoma es como, yo tengo la verdad porque vosotros estáis equivocados porque no interpretáis las cosas como yo las estoy diciendo ahora. O sea, la No, justificación de que está mal interpretado es justificado en su el fundamento, y en eso creo que tienes razón, que de su crítica al cristianismo es que hacen de Cristo Dios. Y él dice, eso no puede ser. ¿Por qué hacen de Cristo Dios los cristianos? Y él comprende que ningún hombre puede ser hecho Dios. Es demasiado trascendente, etc. Porque los cristianos vivían en un contexto grecorromano en que todos los personajes importantes, los césares, les llamaban hijos de Dios. En un sentido más fluo que lo que después la Iglesia tomó, que era esencial, de sustancia divina, etc. Eso es lo único que no aceptan los musulmanes. Y tienen razón de no aceptarlo. Pero As- de lo que ha dicho José Manuel, yo no veo, él en el Corán ha dicho de los cristianos, ha distinguido entre unos que son buenos y otros que son falsos, que falsean y que sobre todo quieren mostrar cosas que no son, aparentar, vaya, quieren aparentar. Mm, en ese momento es cuando él los ha criticado duramente. Es verdad, lo de Jesús, Hijo de Dios, no, no lo admite, pero eso no hace condenar a los que son buena gente. No, pero fíjate que en el cristianismo, en aquella época había muchas sectas, Mm, muchas herejías, diríamos en términos cristianos, muchas sectas y por tanto mm, habían cristianos que eran filojudíos. Los judíos tampoco aceptaron que Jesús era hijo de Dios. mm. No lo pudieron aceptar y no lo aceptaron nunca. Y por tanto, en el ambiente había cristianos que hacían a Jesús hijo de Dios y otros que no lo hacían tanto. Quizá le llamaran hijo de Dios como al César le llamaban hijo de Dios, de Júpiter, ¿no? ¿Entiendes? O sea, además, él entiende y diferencia claramente lo que es vivir el seguimiento de Jesús y lo que es la dogmática cristiana. Mm. Él no puede aceptar la dogmática cristiana que cuajó en el siglo IV o V. Los padres de la Iglesia lo cuajaron. Él no puede aceptar eso. Puede aceptar, en cambio, es muy admirador de la figura de Jesús, pero como profeta, no como hijo de Dios. Yo creo que es correcta la interpretación que hacen. Pasa es que los cristianos se atascan con la dogmática y ellos se atascan con la dogmática y se pasan los siglos guerreando. Otra cosa Esto es curiosa, culto Espera, de la epistemología mítica. sí.
Montse, digas. Que otra cosa curiosa que encuentro es que estando rodeado, bueno, claro, también había judíos y había cristianos, pero básicamente ellos eran tribus, muchas tribus, muchos grupos, que seguramente eran muy politeístas. Y en cambio él lucha a muerte con todo, o sea, él aboga por el monoteísmo, monoteísmo, monoteísmo. Y eso le hace irse hacia pues el cristianismo, hacia el judaísmo, porque es un único Dios, ¿no? Pero es que yo creo que esto deriva de su experiencia de la dimensión absoluta que le hace renegar del politeísmo, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero entre los árabes, entre las tribus árabes, había una tradición monoteísta que Mahoma conocía, que son los Hanif. Eran individuos que mm, llegaban a reconocer que la dimensión absoluta no puede estar troceada, es absoluta y punto. mm, Lo reconocieron. Y esa tradición le llegó a Mahoma. Y él se hizo un Hanif, mm. se hizo el seguidor de esta gente. ¿Y el origen de estos qué era? Perdona, no. Los Hanif, Abraham, Sí. Abraham. pues no, ellos no tenían contacto con la revelación judía, que yo sepa. Lo que pasa es que si tú tienes una experiencia en todo lo que existe, en los signos de la dimensión absoluta, tienes la experiencia de unidad. Porque primero no, es inconcebible, es irrepresentable, y si no lo puedo representar, no puedo figurarlo en dioses. Fíjate que los romanos tampoco, bueno, todos los pueblos anteriores a los judíos y contemporáneos de los judíos, tampoco eran tontos. Ellos veían que las cosas eran manifestación de lo absoluto. Por ejemplo, el mar, los ríos, las montañas, la tierra, el cielo, el sol, la luna, allí se significaba de una forma especialmente esplendente un signo de la, y ellos decían Dios. Pero eran unos dioses que eran aspectos de la tierra, aspectos diríamos yo, de la manifestación de la dimensión absoluta en la tierra. Ellos los hacían, eran agricultores y hacían dioses de las cosas. De tal manera que siempre los romanos tenían culto, unos tenían mucho culto a Marte o a Júpiter o a Venus, eran muy devotos de ese aspecto, y entonces lo trataban como absoluto. Eso es muy interesante. Lo trataban como absoluto, de manera que de alguna manera eran a la vez monoteístas, centrados en un dios Júpiter o Venus, y a la vez politeístas. Pero politeístas en el sentido, los dioses romanos y griegos o babilonios o lo que fuera, no eran una cosa sólida, única, exclusiva, personal. Eran un poco impersonales y estaban muy mezclados entre ellos. Les daban una versión antropológica, antropocéntrica, y los hacían masculinos, femeninos, relaciones unos con otros, etc. Bueno, porque en el vivir humano se manifiestan en los signos de Alá y ellos los reconocían de esta manera, pero no eran capaces, porque su PAC no les llevaba a ello, a reconocer que la dimensión absoluta es una en todo. No, no. ¿Por qué su PAC no les impedía esto? Porque están muy ligados a la agricultura, a los ríos, los mares, etcétera, etcétera. Eso. No. Y, ¿cómo se llamaba aquel monje de Montserrat? El duc. El duc
reivindicaba el politeísmo, diciendo, hay que ver, en el mar hay una manifestación de Dios diferente que en un río, que en el sol, que en la luna, y por lo tanto nosotros hemos de poder apreciar esa diversidad de manifestaciones. Ellos lo hacían entidades porque todo lo que concebían lo hacían entidad. Nunca en el pasado han sido más tontos que nosotros. Hay razones por las que lo explicaban así o asá, pero no porque eran idiotas, no, no lo eran. O malos. Que fem un altre capítol? Sí, fem un altre? Sí. Espera, vaig a On vas? buscar unes pastilles. Ah, ja Aquí vaig a tens. buscar. Això? No, no. Ah, això. Una altra sura, no sé si donarà temps, eh? Sí, diria Bueno, que... fem un tros. Bueno, si no voleu, no el fem, no? No, no, igual. Sí, Fins quina hora és? Fins 2 quarts, en Ah, principi. vale. Quedan 20 minutos. Vale, vale, vale. Sí, toda entera no va a ser posible. en 88 aleyas, o sea que... Vale. Oye, pero Dice el en ese Moisés y el sentido, faraón. ya empieza, bueno, bajo el punto de vista que voy diciendo, justificando todo lo que va a decir, diciendo, te voy a explicar la historia de Moisés y de Faraón para que entiendas como justificación de lo que yo te estoy diciendo es verdad. Entonces, Ya. bueno, Casi todas las suras Sí. tienen referencia a la escritura judía. sí, sí, sí. No, no, pero digo que me resulta curioso en ese sentido, de que toda su justificación siempre es ellos, tal, y ahora es así. Sí. Vale, estas son las aleyas de la escritura clara. Te recitamos la historia de Moisés y de Faraón conforme a la verdad para gente que cree. Faraón se condujo altivamente en el país y dividió a sus habitantes en clanes. Debilitaba a un grupo de ellos, degollando a sus hijos varones y dejando con vida a sus mujeres. Era de los corruptores. Este es el procedimiento del pasado. Se llevan a las mujeres y matan a los varones. Quisimos agraciar a los que habían sido humillados en el país y hacer de ellos jefes, hacer de ellos herederos, darles poderío en el país y servirnos de ellos para hacer que Faraón, Hamán y sus ejércitos experimentaran lo que ya recelaban. Inspiramos a la madre de Moisés, dale de mamar y en caso de peligro ponlo en el río. No temas por él, no estés triste, te lo devolveremos y haremos de él un enviado. Lo recogió la familia de Faraón para terminar siendo para ellos enemigo y causa de tristeza. Faraón, Hamán y su ejército eran pecadores. La mujer del faraón dijo, mi alegría y la tuya, no le mates. Quizá nos sea útil o le adoptemos como hijo. No presentían. La madre de Moisés quedó desolada y estuvo a punto de revelar lo ocurrido, si no llega a ser porque fortalecimos su corazón para que tuviera fe. Dijo a su hermana, síguele, y le observaba de lejos a hurtadillas. Antes le habíamos vedado los pechos. Dijo ella, ¿queréis que os indique una familia que os lo cuide y eduque? Así lo devolvimos a su madre, para que se alegrara y no estuviera triste, para que supiera que lo que Alá promete es verdad, pero la mayoría no lo saben. Es curioso, ¿eh? Cómo explica la historia. Pone a Moisés en el río, lo reconoce la hija del faraón y la hermana aconseja a la hija del faraón que la cuidadora sea su madre.
Cuando alcanzó la madurez y completó su crecimiento, le dimos juicio y ciencia. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Sin que se enteraran sus habitantes, entró en la ciudad y encontró a dos hombres que peleaban, uno de su propio clan y otro del clan adverso. El de su clan le pidió auxilio contra el del otro. Moisés dio a este un puñetazo y le mató. ¿Dónde? Dijo, esto es obra del demonio, que es un enemigo extraviador declarado. Dijo, Señor, he sido injusto conmigo mismo, perdóname, y le perdonó. Él es el indulgente, el misericordioso. Perdón, a ver si me lo explicas, María. Pues Resulta que Moisés mató a uno de su clan, ¿no? Moisés no, a otro de un clan adverso. Lo mató, pero era un egipcio. Mató a un egipcio Ah, y entonces ya tuvo que huir. mm. Y a ver, el 16 dijo, Señor, he sido injusto conmigo mismo. Es Moisés que lo Sí, dice, sí, sí, hijo porque he mío. matado y pero Dios le perdona. Vale. Dijo, Señor, por las gracias que me has dispensado, no respaldaré a los pecadores. A la mañana siguiente se encontraba en la ciudad temeroso, cauto, y he aquí que el que la víspera había solicitado su auxilio le llamó a gritos. Moisés le dijo, estás evidentemente descarriado. Habiendo querido, no obstante, poner las manos en el enemigo de ambos, éste le dijo, Moisés, ¿es que quieres matarme a mí como mataste ayer a aquel? Tú no quieres sino tiranizar el país, no reformarlo. Entonces, de los Los judíos compañeros suyos le interpretaron tan mal como... Entonces de los arrabales vino corriendo un hombre y dijo, Moisés, los dignatarios están deliberando sobre ti para matarte. Sal, te aconsejo bien. Y salió de ella, temeroso, cauto. Señor, dijo, sálvame del pueblo impío. Y dirigiéndose hacia Madián, dijo, quizá mi señor me conduzca por el camino recto. Cuando llegó a la aguada de Madián, encontró allí a un grupo de gente que abrevaba sus rebaños. Encontró además a dos mujeres que mantenían alejado el de ellas. Dijo, ¿qué os pasa? Dijeron ellas, no podemos abrevar el rebaño mientras estos pastores no se lleven los suyos. Y nuestro padre es muy anciano y abrevó su rebaño. Luego se retiró a la sombra y dijo, Señor, me hace mucha falta cualquier bien que quieras hacerme. Porque el pobre estaba solo, desamparado, porque este Madián era un oasis. Mm. Una de las dos vino a él con paso tímido y dijo, mi padre te llama para retribuirte por habernos abrevado el rebaño. Cuando llegó ante él y le contó lo que le había ocurrido, dijo, no temas, estás a salvo del pueblo impío. Una de ellas dijo, Padre, dale un empleo. No podrás emplear a nadie mejor que este hombre, fuerte y de confianza. Dijo, quisiera casarte con una de estas dos hijas mías, pero a condición de que trabajes para mí durante 8 años. Si completas 10, es ya otra cosa tuya. No quiero coaccionarte. Encontrarás, si Alá quiere, que soy de los justos. Dijo, trato hecho, y cualquiera que sea el plazo que yo decida, no seré objeto de hostilidad. Alá responde de nuestras palabras. Y cuando Moisés cumplió el tiempo convenido y se fue con su familia, distinguió un fuego del lado del monte y dijo a su familia, quedaos aquí, distingo un fuego, quizá pueda informaros de qué se trata o os traiga un tizón, quizá así podáis calentaros. Llegados a él, le llamaron desde la vertiente derecha del valle.
desde el sitio bendito, desde el árbol. Moisés, soy Alá, Señor del universo. Tira tu vara. Y cuando vio que se movía como si fuera una serpiente, dio media vuelta para escapar sin volverse. Moisés, avanza y no temas, no va a pasarte nada. Introduce la mano por la escotadura de tu túnica y saldrá blanca y sana. Frente al miedo, mantente sereno. He aquí dos pruebas de tu Señor destinadas al faraón y a sus dignatarios, que son gente perversa. Dijo, Señor, he matado a uno de los suyos y temo que me maten. Mi hermano Aarón es más elocuente que yo. Envíale conmigo como ayudante para que confirme lo que yo diga. Temo que me desmientan. Dijo, fortaleceremos tu brazo con tu hermano y os daremos autoridad. Así no se llegarán a vosotros. Gracias a nuestros signos, pues vosotros dos y quienes os sigan ganaréis. Cuando Moisés les trajo nuestros signos como pruebas claras, dijeron, esto no es no es sino magia inventada. No hemos oído que ocurriera tal cosa en tiempo de nuestros antepasados. Moisés dijo, mi Señor sabe bien quién ha traído la dirección de él y cuál tendrá la morada postrera. Los impíos no prosperarán. Faraón dijo, dignatarios, yo no sé que tengáis a ningún otro Dios que a mí. Hamán, cuéceme unos ladrillos y hazme una torre. Quizá así pueda llegar a Dios, al Dios de Moisés. Sí, creo que miente. Creo que miente. Creo que miente. Y se condujeron él y sus tropas en el país altivamente sin razón. Creían que no iban a ser devueltos a nosotros. Entonces les sorprendimos a él y a sus tropas y les precipitamos en el mar. Y mira cómo terminaron los impíos. Hicimos de ellos jefes que llaman al fuego, y el día de la resurrección no serán auxiliados. Hemos hecho que sean perseguidos por una maldición en la vida de acá, y el día de la resurrección serán vilipendiados. Después de haber hecho perecer a las generaciones precedentes, dimos a Moisés la escritura como argumento evidente para los hombres, como dirección y misericordia. Quizá así se dejarán amonestar. Cuando decidimos la orden respecto a Moisés, tú no estabas en la ladera occidental del monte ni eras testigo, pero suscitamos generaciones que vivieron una vida larga. Tú no residías entre los madianitas para recitarles nuestras aleyas, pero enviamos. Ni estabas en la ladera del norte cuando llamamos. Empero por una misericordia venida de tu Señor, para que adviertas a un pueblo al que no ha venido monitor alguno antes de ti. Quizá así se dejen amonestar. Si como castigo a sus obras les afligiera una desgracia, dirían, Señor, ¿por qué no nos has mandado un enviado? Habríamos seguido tus signos y creído. Pero ahora que la verdad ha venido a ellos de nuestra parte, dicen, ¿por qué no se le ha dado lo mismo que se le dio a Moisés? Pero ¿no se mostraron también incrédulos ante lo que se había dado antes a Moisés? Dicen, son dos casos de magia que se respaldan mutuamente y dicen, no creemos en ninguna. Di, entonces, si es verdad lo que decís, tráete una escritura de Alá que dirija a los hombres mejor que estas dos y la seguiré. Y si no te escuchan, sabe que no os hacen sino seguir sus pasiones. ¿Y hay alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna dirección venida de Alá? Alá no dirige al pueblo impío. Les hemos hecho llegar la palabra, quizá así se dejen amonestar. Aquellos
a quienes hemos dado la escritura antes de él, creen en él. Y cuando se le recita a este, dicen, creemos en él, es la verdad que viene de nuestro Señor. Antes de él nos habíamos sometido. Recibirán, ¿quién era él? Recibirán doble remuneración por haber tenido paciencia. Repelen el mal con el bien y dan limosna de lo que les hemos proveído. Cuando oyen vaniloquio, se desvían y dicen, nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Paz sobre vosotros, no deseamos tratar con los ignorantes. Tú no puedes dirigir a quien amas. Alá es más bien. Filla meva. No, es que es una coma, sí, perdón. Alá es más bien quien dirige a quien él quiere. Él sabe mejor que nadie quiénes son los que siguen la buena dirección. Dicen, seguimos la dirección contigo. Si seguimos la dirección contigo, se nos despojará de nuestra tierra. Pero, ¿es que no les hemos dado poder sobre un territorio sagrado y seguro al que se traen frutos de todas clases como sustento de parte nuestra? Pero la mayoría no saben. ¿Cuántas ciudades hemos hecho perecer que se ufanaban de sus medios de subsistencia? Ahí tenéis sus viviendas, casi del todo deshabitadas después de ellos. Hemos sido nosotros los herederos. Tu Señor nunca ha destruido ciudades sin haber antes mandado a su metrópoli a un enviado que le recitara nuestras aleyas. Nunca hemos destruido ciudades a menos que sus habitantes fueran impíos. Lo que habéis recibido no es más que breve disfrute de la vida de acá y ornato a suyo. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero. ¿Es que no razonáis? Uno a quien hemos prometido algo bello que verá cumplirse es comparable a aquel otro a quien hemos permitido el breve disfrute de la vida de acá y a quien luego el día de la resurrección se hará comparecer. El día que les llame dirá, ¿dónde están aquellos que pretendíais que eran mis asociados? Los dioses. Aquellos contra quienes se pronuncie la sentencia dirán, Señor, estos son los que nosotros descarriamos. Les descarriamos como nosotros también estábamos descarriados. Somos inocentes ante ti, no es a nosotros a quienes servían. Se dirá, invocad a vuestros asociados, les invocarán, pero no les escucharán y verán el castigo, si hubieran seguido la buena dirección. El día que les llame dirá, ¿qué respondisteis a los enviados? Ese día, como no sabrán qué responder, ni se preguntarán unos a otros. En cuanto a quien se arrepienta, crea y obre bien, es posible que se cuente entre los que prosperen. Tu Señor crea y elige lo que quiere. El elegir no les incumbe. Gloria a Alá. Están por encima de lo que le asocian. Tu Señor conoce lo que ocultan sus pechos y lo que manifiestan. Es Alá. No hay más Dios que Él. Alabado sea en esta vida y en la otra. Suya es la decisión y a Él seréis devueltos. Di, ¿qué os parece si Alá os impusiera una noche perpetua hasta el día de la resurrección? ¿Qué otro Dios que Alá podría traeros la claridad? ¿Es que no oís? Di, ¿qué os parece si Alá os impusiera un día perpetuo hasta el día de la resurrección? ¿Qué otro Dios que Alá podría traeros la noche para reposaros? ¿Es que no veis? Como muestra de su misericordia, ha establecido la noche para vosotros
para que descanséis y el día para que busquéis su favor, y quizá así seáis agradecidos. Potser que parem aquí, no? Sí. Al final d'aquest apartat. Ah, que ya estem acabant. Vale. El día que les llame dirán, ¿dónde están aquellos que pretendíais que eran mis asociados? Haremos comparecer un testigo de cada comunidad y diremos, aportad vuestra prueba. Y sabrán que la verdad es de Alá y se esfumarán sus invenciones. Sí. Dirán que los dioses no eran dioses. Coré formaba parte del pueblo de Moisés. Acabamos el capítulo. Sí, ¿no? ¿Se falta res? Vale. Coré formaba parte del pueblo de Moisés y se insolentó con ellos. Le habíamos dado tantos tesoros que un grupo de hombres forzudos apenas podían cargar con las llaves. Cuando su pueblo le dijo, no te regocijes, que Alá no ama a los que se regocijan. Busca en lo que Alá te ha dado busca en lo que Alá te ha dado la morada postrera, pero no olvides la parte que de la vida de acá no te toca. Sé bueno como Alá lo es contigo. No busques corromper en la tierra, que Alá no ama a los corruptores. Dijo, lo que se me ha dado lo debo solo a una ciencia que tengo. Pero ¿es que no sabía que Alá había hecho perecer antes de él a otras generaciones más poderosas y opulentas que él? Pero a los pecadores no se les interrogará acerca de sus pecados. Apareció ante su pueblo rodeado de pompa. Los que deseaban la vida de acá dijeron, ojalá se nos hubiera dado otro tanto de lo que se ha dado a Coré. Tiene una suerte extraordinaria. Pero los que habían recibido la ciencia dijeron, ay de vosotros, la recompensa de Alá es mejor para el que cree y obra bien, y no lo conseguirán sino los que tengan paciencia. Está bien esto. Hicimos que la tierra se tragara a él y su vivienda. No hubo ningún grupo que fuera de Alá le auxiliara ni pudo defenderse a sí mismo. A la mañana siguiente, los que la víspera habían envidiado su posición dijeron, Alá dispensa el sustento a quien él quiere de sus siervos, a unos con largueza, a otros con mesura. Si Alá no nos hubiera agraciado, habría hecho que nos tragara. Los infieles no prosperarán. Asignamos esa morada postrera a quienes no quieren conducirse con altivez en la tierra ni corromper. El fin es para los que temen a Alá. Quien venga habiendo obrado bien tendrán como recompensa algo aún mejor. Y quien venga habiendo obrado mal, quienes hayan obrado mal no serán retribuidos sino conforme a sus obras. Sí, quien te ha impuesto el Corán te devolverá a un lugar de retorno. Di, mi Señor sabe bien quién ha traído la dirección y quién está evidentemente extraviado. Tú no podrías esperar que se te transmitiera a ti la escritura. No ha sido así más que por misericordia venido de tu Señor. No respaldes a los infieles. Que no te desvíen de las aleyas de Alá después de haberte sido reveladas. Llama a tu Señor y no seas de los asociadores. No invoques a otro Dios junto con Alá. No hay más Dios que Él. Todo perece salvo Él. Suya es la decisión y a Él seréis devueltos. Bueno, a medida que avanza el Corán, las suras son más cortas. Y esta de Moisés Eso quiere está por decir que no representar. tienen una
lógica entre sí, sino que las ordenaron, el cuarto califa las ordenó por el tamaño. No, y aparte que toda esta historia de Moisés ya la ha explicado en otra sura anterior y es como un... Vale. O sea, entiendo la lógica de la repetición, ¿no? Pero es como, vale, esto ya me lo habías explicado antes. O sea, Y va repitiendo casi en cada sura, pero siempre con un matiz diferente. sí, sí, sí. Pero que a diferencia del Evangelio, el Evangelio no te explica la historia de Jesús. Bueno, cada Evangelio te lo explica, ¿no? Pero no es reiterado. Mm. No, Volvemos a no, explicar lo mismo. no. Bueno, es que es un tocho el Corán. Sí, no, no. Vale. Es una cosa Bueno, muy, muy diferente. El Evangelio es lo que recordaron al cabo de casi un siglo, un poco más. En cambio, esto és lo que dictó Mahoma mismo. No sé què, em sembla que volien dir alguna cosa.